Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Esta es la primera vocería tras el inicio de la primavera, así que decidimos hacerla aquí afuera con un día soleado. Esperamos que empiecen a florecer no solamente flores, sino que cosas muy positivas para nuestro país en la próxima semana, los próximos meses. Quisiéramos en esta vocería reforzar la importancia que tuvo la gira del presidente en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, una gira que fue altamente exitosa, no solamente porque el presidente puso mucho énfasis en el llamado a la comunidad internacional para cuidar la democracia y enfrentar la crisis climática, sino que esto fue también la traducción de acciones concretas. Los foros mundiales y particularmente el de la Asamblea General de las Naciones Unidas nos interesan no solamente para instalar discursos y hacer llamamientos, sino que para establecer compromisos reales. Y mientras nosotros acá en Chile enfrentamos decididamente los efectos que ha tenido la crisis climática en nuestro territorio por los sistemas frontales, el impacto que ha tenido en nuestra economía local, en la agricultura, en el campo, en las familias, el presidente desde allá firma un compromiso para la protección de nuestros océanos. Y ese acuerdo transversal para el cuidado de los océanos, más allá de las jurisdicciones nacionales, nos permite afrontar un problema que es global, no solamente desde las medidas que hagamos en nuestro país, sino que cómo lo articulamos a nivel internacional para que los efectos de esas medidas sean globales. La cumbre del cambio climático fue también una instancia relevante para establecer cómo enfrentamos, y así lo dijo el presidente, esta especie de lavado que se hace de imagen con medidas que no necesariamente por parte de las empresas multinacionales y transnacionales contribuyen a disminuir los efectos que genera el calentamiento global, sino que tengan realmente compromisos y medidas concretas a nivel internacional y a nivel nacional. Pero también fue una gira que nos permitió posicionar medidas concretas que desde Chile pueden ser un gran ejemplo a nivel internacional respecto a la salud pública. El copago cero fue una de esas. Y en la región del Biobío, en la gira que tuvimos la semana pasada de ministros y ministras en el Maule y el Biobío, también se relevó en los impactos que tuvo esa política pública en la región. Más de 100.000 beneficiarios y beneficiarias del copago cero, que hoy día en la región del Maule no tienen que pagar absolutamente nada por las prestaciones de salud, siendo usuarios de FONASA en el sistema público. Pero también tuvimos buenas noticias en la región del Maule, con un despliegue inédito de 8 ministros y ministras simultáneamente en la región, no solamente para supervigilar el trabajo y los compromisos de gobierno en la región, sino que para mostrar sus avances. Y esos avances significaron la entrega de 42 nuevos vehículos policiales en la región del Maule, significó la entrega de 320 viviendas en la región del Maule, con una construcción muy rápida, en 1 año y medio lograron concretarse ese compromiso de subsidio, y también la entrega para agricultores, agricultoras, apicultoras, que se vieron afectadas por los sistemas frontales en la región. Una región, la región del Maule, que está recibiendo de las mayores inversiones por parte del Estado para su reactivación productiva. Al final, además de estas jornadas de despliegue ministerial regional, estuvimos realizando diálogos sociales sobre el tema previsional y de pacto fiscal. Y sabemos que han habido críticas sobre estas giras y estos diálogos. Pero tenemos que decir y enfatizar como gobierno que estos despliegues en regiones son parte del trabajo de los ministros y ministras de Estado. Los ministros y ministras de Estado no pueden estar simplemente encerrados en su oficina o en las paredes del Congreso Nacional. Es fundamental que nosotros como ministros y ministras, en el compromiso de centralizar la gestión política y la construcción de políticas públicas, estemos también presentes en las regiones conversando personalmente y presencialmente con los habitantes de las regiones de nuestro país.
Y no solo porque es una convicción nuestra como gobierno y un mandato del presidente de la República, Gabriel Boric, que estemos presentes ahí, sino porque también la gente lo pide. Las personas mayores, los trabajadores y trabajadoras, las familias, también exigen que los ministros y ministras de Estado estén en sus regiones y que puedan directamente atender a sus necesidades, a sus consultas y despejar las dudas que hay en torno a la reforma de pensiones. Una de las principales preguntas que surge en estos diálogos, y bien lo sabe la gente que ha participado en estos diálogos, es cuándo les vamos a subir las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas. Y es importante ser honestos con ellas y con ellos, porque para subir las pensiones lo más rápido posible necesitamos los votos en el Congreso. Estas no se suben de manera automática y no dependen solo de la voluntad del Ejecutivo. Dependen de la posibilidad que lleguemos a acuerdo. Y por eso que estas semanas son clave para poder ya cerrar las conversaciones que nos permitan presentar las indicaciones para la reforma de pensiones y empezar ya a sellar y a cerrar la tramitación legislativa de esta. Eso lo tienen que saber los ciudadanos y ciudadanas, porque también son quienes eligen a su autoridad en el Parlamento. Y tienen que saber quiénes están favoreciendo los acuerdos, quiénes favorecen el diálogo y quiénes simplemente buscan más y más excusas para no avanzar en el aumento de las pensiones ahora para nuestros jubilados y jubiladas. Esta semana igual tenemos buenas noticias en el plano económico, en el plano de transporte y en el plano obviamente de lo que nos interesa a todos y que fue parte del Consejo de Gabinete, que es la Ley de Presupuesto. En el plano de la conectividad, estamos a puertas de inaugurar la extensión de la línea 3 del metro, que va a llegar hasta la plaza de Quilicura. Ustedes saben, y los habitantes de Quilicura saben, lo terrible que es el acceso a la comuna. Salir de la comuna y llegar a la comuna. Más de una hora, hora 20 minutos, hora y media, siendo que la distancia del centro de Santiago a Quilicura no es tanto. Pero se demoran mucho en llegar porque hay problemas de acceso. Y con la inauguración de esta línea 3 del metro van a reducir de manera significativa los tiempos de traslado. Estamos hablando de que en promedio van a pasar a demorarse no más de 20 minutos. Y eso es un cambio en la calidad de vida. Es un cambio muy positivo en la calidad de vida. Si pensamos que además el próximo año empieza a regir la disminución progresiva de la jornada laboral a 40 horas. Estamos no solamente disminuyendo la jornada laboral a partir del próximo año, sino que desde ahora ya, para los habitantes de Quilicura, les vamos a disminuir más de 1 hora diaria de tiempo de traslado desde su casa a los lugares de trabajo. Y son 271.000 personas que se van a ver beneficiadas por parte de la comuna, por parte de esta inauguración. También vamos a tener, vamos a ser el epicentro de un evento económico de clase mundial esta semana. Estamos hablando de un encuentro de la OCDE sobre productividad que se va a realizar el miércoles 27 y jueves 28, donde vendrán autoridades de 38 países. Y ponemos en el centro este encuentro porque sabemos lo importante que es la reactivación económica y productiva en nuestro país. Estamos mejorando las cifras, tenemos buenas proyecciones y vamos a seguir teniendo buenas proyecciones en materia de inflación. Se sigue creando empleo, pero todavía nos falta. Y por eso que este encuentro es fundamental para reforzar no solo las medidas que hemos generado en materia productiva, sino que para incorporar nuevas y mejores experiencias. Pero además porque en la ley de presupuesto, que se va a ingresar el día viernes, que es el plazo final que tenemos para ingresarla, los acentos principales que va a tener esta ley de presupuesto, y no voy a querer entrar en detalles porque la van a conocer cuando se ingrese, tiene que ver con la reactivación, tiene que ver con lo social. Nuestra ley de presupuesto va a continuar reforzando los temas que son de preocupación de nuestros compatriotas. Va a ser una ley de presupuesto que va a seguir reforzando el dar seguridad a nuestros compatriotas en lo social, es decir, en los derechos sociales más fundamentales. Va a ser una ley que va a seguir reforzando la entrega de seguridad en materia económica,
en lo que hemos llamado la reactivación, y también va a ser una ley de presupuesto que va a querer seguir reforzando y se va a disponer a reforzar lo que es la seguridad pública, que ha tenido efectos concretos en nuestro país por las medidas que se han adoptado, pero requiere más recursos y que se entreguen donde se necesita y de manera eficaz para el combate de la delincuencia, el crimen organizado, para enfrentar los problemas de migración y también para seguir recuperando los espacios públicos que son fundamentales para la convivencia humana y para que sigamos pudiendo construir una sociedad construida en comunidad y no donde la droga, el narcotráfico se tome los espacios que nos pertenecen a todos y todas. Así que va a ser una semana importante en esa área y yo espero que nos acompañe el buen espíritu de la primavera en la generación de acuerdos que nos permita hacer florecer entendimientos por el bien de nuestro país. Preguntas. Hola, buenos días, buenas tardes ya, ministra. Quisiera que me señalara a qué se refiere el presidente cuando al inicio del Consejo de Gabinete hoy día señala que el presupuesto 2024 va a estar marcado por la reactivación. Si bien es cierto, no puedes dar detalles, pero cuéntanos un poquito qué es lo que espera el gobierno. Y lo otro, ¿cuánto espacio hay para la expansión del gasto fiscal considerando el resguardo de las finanzas públicas, que también lo ha remarcado el presidente? Eso por un lado. Y lo otro es qué medidas van a incorporar a raíz del caso convenios, considerando que ustedes también han señalado que van a intentar resguardar de mejor forma los recursos públicos. Sí. Primero, el necesario equilibrio entre responsabilidad fiscal y atender a las necesidades sociales y económicas que tiene nuestro país. Eso está contemplado en esta propuesta de ley de presupuesto. Ustedes saben que no solo el presidente, sino que el equipo económico y el equipo de Hacienda ha puesto principal énfasis en eso porque es lo que nos permite la responsabilidad fiscal, ir teniendo buenos resultados en materia de disminución de la inflación. Pero queda todavía cosas por hacer. Uno no puede desentenderse de que hay un país que requiere avanzar en salud, que requiere seguir avanzando en vivienda, que requiere seguir avanzando en educación. Es decir, eso son necesidades fundamentales que están a lo largo y ancho de nuestro país. Por lo tanto, la seguridad social va a estar contemplada, el aumento de gasto en la ley de presupuesto va a estar contemplado, pero considerando siempre la responsabilidad fiscal, y de eso no nos perdemos. En segundo lugar, obviamente, nosotros comprometimos que esta ley de presupuesto considerara ya medidas en torno a la probidad, es decir, un buen control del gasto que no signifique aumentar burocracia, sino que mejorar las capacidades del Estado en relación a transparencia, en resguardo del buen uso de los recursos públicos, y van a venir medidas específicas en torno a eso que, como les decía, no puedo adelantar, no me corresponde, pero sí son criterios que están contemplados porque se han comprometido por parte del mismo presidente y el presidente cumple su palabra en ese sentido. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo van a llevar adelante estas negociaciones en el Congreso, considerando que al interior de la oposición, por ejemplo, hay voces que ya condicionaron su apoyo a este presupuesto si es que Javiera Martínez continúa en su cargo? No, nosotros tenemos un excelente equipo a nivel del Ministerio de Hacienda que ha trabajado articuladamente con todos los ministerios para construir una ley de presupuestos para Chile, atendiendo a las necesidades de nuestro país, a las necesidades de las familias trabajadoras, y por lo tanto esperamos que eso esté en el centro de la discusión y no pasadas de cuentas personales o personalizar discusiones que en el fondo además son políticas y que tienen que ver con, insisto, el bienestar de nuestro país. Así que esperemos que eso esté en el centro y no peleas políticas pequeñas en torno a una u otra persona, ¿no? Que además cuenta con todo el respaldo de nuestro gobierno y la confianza del presidente de la República. Hola, ministra, muy buenas tardes. Preguntarle por el veto presidencial que se va a ingresar a raíz de la ley de usurpaciones, saber cuándo se va a hacer esto, porque tienen hasta el viernes, sabemos, y también en qué va a quedar en concreto la legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente. Si no puede, eso. Yo creo que hay que reiterar lo que ya ustedes han escuchado por parte de nuestros ministros, ministras en varias oportunidades. El objetivo del veto es poder no solo mantener el objetivo de enfrentar
lo que son las usurpaciones en terrenos de propiedad de otras personas, ¿no? Algo que obviamente requiere sanciones más elevadas, una buena persecución, sino que evitar a toda costa que esta ley se use para instaurar la ley de la selva. Y por lo tanto, en ese sentido, el veto se tiene que hacer cargo de lo que hemos dicho desde un inicio, que es resolver aquello que se aprobó en torno a la legítima defensa privilegiada o el autotutelaje, ¿no? Porque eso nos lleva a, de alguna manera, distorsionar lo que son las bases de un Estado de Derecho. Y eso está en el centro de nuestro interés respecto al veto. No podemos adelantar el tipo de veto, pero esta semana va a ingresar, está en plenas conversaciones, las conversaciones van a seguir, y por el bien de esas conversaciones y que lleguen a un buen puerto, evidentemente que más detalles no puedo dar porque eso es parte del proceso que estamos viviendo y que encabeza el Ministerio del Interior. ¿Y decir cuándo lo van a ingresar tampoco? Va a ser esta semana. ¿Pero estará junto quizás con el presupuesto? Va a ser esta semana. No te puedo dar más pistas de aquello. Ministra, la presidenta del Consejo Constitucional pidió al Gobierno que se limiten a informar y no entren en confusiones. ¿Qué rol tomará el Gobierno en este proceso? ¿Les preocupa el rumbo que pueda tomar el crecimiento del rechazo también en esa misma línea? Y sobre las últimas declaraciones de eventuales candidatos presidenciales, ¿creen que este proceso se está presidencializando de cierta forma? Y si comparten también la postura que surgió desde su propio sector de esta castitución por José Antonio Kast. Nosotros como gobierno necesitamos resguardar, y es lo que nos corresponde, la debida prescindencia de este proceso, ¿no? Al mismo tiempo que nuestro deber es informar, y para eso tenemos presupuesto asociado para la campaña informativa, lo mismo que hicimos la vez pasada en el plebiscito anterior, independientemente de las posiciones y la definición que adopte cada quien al momento de votar en el plebiscito, sea por apruebo, sea por rechazo, pero eso se va a dar cuando ya el resultado esté a la vista de este proceso y debate constitucional. Obviamente nos preocupa porque nos interesa que el proceso constitucional llegue a buen puerto. Sabemos todos y todas que Chile necesita una nueva constitución, una constitución que represente a todos y todas, y nos preocupa obviamente el cauce que pueda tener esta conversación en la medida que vemos demasiadas críticas transversales a cómo ha estado avanzando. Desde la izquierda, centroizquierda, derecha, centroderecha, gente que a lo mejor se define en una posición más intermedia. Obviamente que cuando vemos esas críticas nos asalta la preocupación de la deriva que está tomando el proceso, pero entendemos que hay autonomía en aquello, esperamos que le vaya bien, esperamos que prime la posibilidad de que esta Constitución no represente solo un sector del país, sino que, como se ha dicho, no sea partisana, ¿no? Sino que pueda representar realmente a todos y todas, si no estaríamos cometiendo los mismos errores que en el pasado. Necesitamos que sea la casa común, y esperamos obviamente que al finalizar el proceso eso se pueda dar, ¿no? Por el bien del país. Ministro, ¿pero les preocupa que el rechazo esté aumentando? En las últimas encuestas hemos visto que está superando ampliamente a la opción a favor de esta propuesta. Bueno, porque como ustedes ven en el debate público hay críticas transversales a cómo se está discutiendo aquello de sectores parlamentarios, líderes de opinión. Insisto, esto no tiene que ver con el gobierno, hay amplios sectores que han sido bastante críticos. Me imagino que el resultado de esas mediciones, encuestas de opinión, tienen que ver con eso, ¿no? Pero como gobierno nosotros esperamos que esto termine bien, ¿no? Y bueno, esperaremos el resultado de aquello para formarnos no solo nuestra propia opinión, sino que nuestra propia posición. Ministra, quería preguntarle por la situación de Bárbara Figueroa. ¿Ustedes fueron informados previamente de la decisión que había tomado el partido como gobierno, considerando que tenía este rol en la Embajada de Argentina? Y por otro lado, ¿está ya seleccionada la persona que la va a suceder en el cargo? ¿Sería alguien de carrera, algún funcionario de carrera, o va a ser alguien más ligado al mundo político? A ver, efectivamente, primero hay un partido de gobierno que tomó una definición dado el fallecimiento de su expresidente Guillermo Tellier y lo toma bajo sus procedimientos democráticos. Obviamente aprovechamos como gobierno saludar a la nueva directiva. Esta información llega al Ejecutivo, llega al Gobierno y, como lo ha señalado el mismo canciller, corresponde un procedimiento de reemplazo
será informado en el momento que corresponda por la misma Cancillería, por mientras hay una especie de subrogación que también fue informada por la Cancillería, y nada más que agradecer y valorar el trabajo y el rol que jugó Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina, en la misma línea que ha señalado el propio canciller. ¿Informado el gobierno? ¿Fue informado previamente a la renuncia de Bárbara Figueroa? Evidentemente sí. Bien. Muchas gracias. Hasta luego.